Perfecto, ya estamos grabando, entonces le doy la bienvenida a esta semana previa a la entrega de portafolios. Concentración ahí, los compañeros. Y el día de hoy vamos a cerrar nuestra unidad de intimidad e integridad, donde vamos a hablar sobre algunas definiciones que son súper importantes que tengan que manejar. Sé que varias de estas las hemos visto en otras clases, pero es súper importante irlas repasando porque hay que ir reforzando algunos contenidos y verlos de repente desde otra perspectiva. Bien, así que vamos a partir con el objetivo, ¿ya? Como siempre, que es el siguiente, que tienen que copiar en su cuaderno. Identificar actitudes sobre la identidad sexual, ¿ya? Así de sencillo, es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a ir identificando elementos que son propios de la identidad sexual. Cópialo en su cuaderno mientras paso la asistencia. Ya, atento a la lista, ya anotaron los que están presenciales. Tenemos a Martina Arriagada, Fabiana Calderón, Steven Covarrubia, Valeria Cubillos, Yaciel Fernández, Camín Fuensalida, Brian Goyo, Martín Gutiérrez, Dylan Lagos, ¿dónde? Ay. Luis Lara, Sofía Marchán, bien. Rodrigo Mariqueo, Vicente Martínez, Michelle Muena, Joaquín Muñoz, Brittany Muñoz, Leo Las Navas, Patricio Soto, Benjamín Torres, Renata Susarte, Joaquín Varas, Valentina Vera, Constanza Verdugo, y ya está. ¿Alguien quiere un nombre? No nombre todo. Bien. Dile la mascarilla arriba, por favor. Ya. ¿Guarde la comida o se come todo ahora o lo guarda? Ya, guárdelo entonces en la botella y su galleta en su mochila. La bebida también, guárdala en su mochila. Bien, vamos entonces con los contenidos de la clase del día de hoy. Hay un concepto que es clave, que vamos a tener que manejar para toda esta unidad, o sea, que hemos tenido que manejar en todo este proceso, que es el de orientación sexual. ¿Ya? Hemos hablado de varias definiciones, de sexualidad, de sexo, de género. Va a ser un breve repaso. Cuando hablamos de género, de sexo, nos referimos a nuestra definición biológica, o sea, lo que al momento de nacer nos identificaron como sexo de acuerdo a nuestros órganos sexuales. Si nacíamos con pene,
se nos denominaba hombres, si nacíamos con vulva, se nos denominaba mujeres. Así de sencillo, ¿ya? Era una definición súper rápida y concreta, ¿ya? Y obviamente diciéndola con los nombres correctos. Ahora bien, a medida que vamos creciendo, tendemos a identificarnos con uno o con otro género, ¿ya? Es cuando socialmente nos damos cuenta de que nos agradan las cosas que en nuestro entorno, en nuestra sociedad, se asocian a lo masculino o a lo femenino, ¿ya? Y con eso nos podemos referir, por ejemplo, a la ropa, que es como el más clásico, como el que menos divide, a los tipos de juego, ¿ya? A ciertos productos, ¿ya? Y en la medida en que nos sintamos más cercanos a uno o al otro, vamos a poder saber cuál es nuestro género, ¿ya? Comúnmente, o más frecuentemente en realidad, coinciden, ¿ya? Suele ocurrir de que nuestro sexo es el mismo de nuestro género, entonces somos de sexo masculino y de género, o sea, somos hombres por sexo y de género masculino, ¿ya? Pero hay algunas personas que eventualmente nacen, por ejemplo, con órganos sexuales masculinos, pero a medida que van creciendo se dan cuenta de que ellos tienen su género está más asociado a lo femenino, ¿ya? Esto es lo que generalmente se entiende como personas transgénero, ¿ya? Pero todo esto de lo que les estoy hablando no tiene relación con las personas que a ustedes les gustan, ¿ya? Eso es otro tema, que es el que vamos a hablar ahora, que es la orientación sexual, ¿ya? Porque todo esto que vimos era otro tema que puede surgir, pero además de todo lo que ya hablamos, hay un tema con nuestra orientación, ¿ya? El saber quiénes nos gustan, ¿ya? Ver qué sexo o qué género es el que nos agrada, ¿ya? Y ahí entonces es que surge esta temática de la orientación sexual, ¿ya? Que ha estado súper en boga ahora y que se ha abierto también a muchas posibilidades, ¿ya? Que muchas más de las que existían anteriormente. Lo primero es entender de que cuando hablamos sobre orientación sexual, hablamos sobre el cúmulo de sentimientos, ¿ya? De emociones, de cosas que sentimos sobre las personas de las cuales nos sentimos atraídos, ¿ya? Este deseo de querer estar en pareja con alguien, de querer estar en conjunto, de besarnos, no sé, de compartir cosas, ¿ya? Ese sentimiento en el fondo de querer establecer una relación de pareja con alguien es lo cual nos referimos de orientación sexual. Siéntese derecho. Por lo tanto, la orientación sexual está vinculada con esa área, ¿ya? Con los gustos y con quienes nos sentimos atraídos, ¿ya? Hacia quienes nos sentimos atraídos. Y esta etapa surge, o más que bien surge, empieza como a tomar relevancia en este periodo, en la adolescencia. Es cuando empezamos como a tomar definiciones y empezamos a sentirnos más claros de lo que sentimos sobre esta temática, ¿ok? Entonces es súper importante profundizar en este periodo sobre este tema, porque es cuando empiezan a surgir las primeras luces de cuál es nuestra orientación sexual. Entonces, cuando hablamos de orientación sexual, es este periodo en la adolescencia, ¿ya? En la cual donde estamos buscando tratar de encasillarnos en alguno de estos compartimientos, cajones, o como ponernos en la fila, ¿ya? De alguna de estas posibilidades de orientaciones sexuales, ¿ya? Surge mucho entonces esta búsqueda de querer encontrar y saber en qué lugar estamos, ¿ya? A qué nos sentimos cómodos. Esto puede surgir principalmente por querer encasillar en un grupo, ¿ya? Para poder calzar, sentirnos parte de un grupo, ¿ya? O muchas veces por las dudas, ¿ya? Surgen muchas dudas en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Y a veces no sabemos finalmente en cuál nos sentimos más relacionados. Entonces esta búsqueda de poder encontrar dónde encasillar se hace muy fuerte en este periodo, ¿ya? Principalmente por tener algunas cosas claras. La adolescencia muchas veces hay hartas dudas, hay muchas cosas que surgen así como de emociones, de sentimientos repentinos. Por lo tanto, a veces buscamos este es como una especie de salvavidas y tener alguna certeza, como decir, ya, por lo menos en esto estoy claro lo que siento, ¿ya? O creo que voy por este camino, y esto es lo que me gusta y es lo que siento. Entonces, la pregunta es, ¿siento placer o gusto hacia?
Como que esa es la pregunta como lógica que uno sería. Hacia hombres, hacia personas del mismo sexo, hacia personas de distinto sexo, o hacia personas de cualquier sexo. Como que eso para mí no es predeterminante. Frente a esto, entonces, hay tres definiciones que son las más generales, ya hay muchas más, pero para efectos prácticos, para no enredarnos, vamos a hablar de solo tres en este proceso, que es la heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad. La bisexualidad es genera los dos géneros. Exacto, sentir atracción por ambos géneros. El caso de la heterosexualidad es el que se da más frecuentemente, ¿ya? Por eso no hablo como el más común, porque ninguno de los dos, ninguno es raro, ¿ya? Todos son normales. O sea, no es como hablar, no podemos decir cuál es el común, ¿ya? O el distinto, sino que simplemente el más frecuente, ya que es la heterosexualidad, en la cual nos sentimos atraídos por el género opuesto, ¿ya? Entonces, de esa manera, si eres hombre, te sientes atraído por las mujeres, si eres mujer, te sientes atraída por los hombres, ¿ya? Socialmente no cuesta tanto definirlo, de hecho muchas veces está por predeterminado, de que las personas tienen esta orientación. Y la gente entonces como que desarrolla su vida, es lo que se ha aceptado socialmente durante décadas y no ha generado tantos conflictos. Luego, al punto contrario a esto, existe la homosexualidad, ¿ya? Que es cuando te sientes atraído por tu mismo sexo. En este caso, homosexualidad aplica para hombres o para mujeres, ¿ya? Como que es en la definición genérica, ¿ya? No son solo los hombres los homosexuales, ¿ya? Sino que hay mujeres también homosexuales. Voy a hacer la aclaración porque muchas veces la gente no sabe piensa que hablamos solo de hombres, pero no. También en este caso estamos hablando sobre mujeres. En este caso, hay que entender primero de que la homosexualidad es algo que ha existido en todo el tiempo, ya es algo que siempre ha existido. La única diferencia es que en algunos periodos de la historia no ha sido tan respetada como sí lo ha sido en otros, ¿ya? Hay momentos históricos en los cuales la homosexualidad se ha podido expresar libremente y en otros periodos en los cuales no, ¿ya? Y lo más importante entender también de que la homosexualidad y que la heterosexualidad y la bisexualidad en realidad solamente habla de que nos sentimos atraídos, ¿ya? No tiene relación ni con nuestra apariencia, ¿ya? No tiene relación con nuestros gustos, como de las cosas que nos gustan, sino que netamente de la persona a la cual nos sentimos atraídos. Y en este caso son personas que se sienten atraídas por su mismo sexo. Y la bisexualidad es esta posibilidad de sentirnos atraídos por cualquiera de los dos sexos, ¿ya? Muchas veces las personas que se consideran bisexuales hablan de que lo que les importa es la persona, ¿ya? Al momento de sentirse atraídos. Hay otras cosas que ponen en valor en vez del sexo de la persona. Entonces, hay posibilidades de que personas bisexuales mantengan relaciones heterosexuales o homosexuales toda su vida, o solo hetero, o ambas. Puede ocurrir cualquiera de las dos, ¿ya? Entonces, se abren a esta posibilidad. Pero la pregunta más importante para resolver este conflicto que puede surgir es hacernos la pregunta, ¿dónde me siento más cómodo? ¿Ya? Finalmente esto es lo que a ustedes les va a hacer entender cuál de estas orientaciones sexuales es la cual se asocian ustedes, ¿ya? Preguntarse dónde me siento cómodo. Y lo más importante es que esto es una reflexión interna y privada, ¿ya? No hay obligación de tener que especificarlo, ¿ya? En ninguna parte los pueden obligar a ustedes a decir su orientación sexual, ¿ya? No es un requisito para entrar a la universidad, no es un requisito para compartir con alguien, ¿ya? No tiene ninguna obligatoriedad, simplemente una reflexión que hacen ustedes a modo personal y que si gustan pueden compartir el resultado de esta reflexión con quien ustedes estimen conveniente, pero no están obligados a hacerlo, es lo más importante. Nadie los puede obligar a tomar esta definición y tener que expresarla por sobre. Ahora, las orientaciones sexuales en general viven un pequeño conflicto que es la presión social, ¿ya? Tenemos que siempre analizar esto en el contexto en el cual estamos insertos cada uno, ¿ya? Van a haber familias, por ejemplo, donde la orientación sexual no va a importar, ¿ya? Simplemente va a existir y felicitaciones y vive tu vida feliz. Versus otras familias donde se va a priorizar de que exista solamente una orientación sexual, ¿ya? Y otras orientaciones, que generalmente son la homosexual y la bisexual, son mal vistas, ¿ya? Y son rechazadas y generalmente generan conflictos en las personas.
Entonces, y además el contexto también social, podemos ver de que la heterosexualidad es lo que está más normalizado, ¿ya? Siendo hasta el día de hoy la homosexualidad, por ejemplo, criticada, objeto de burla, ¿ya? Hasta acá en el colegio he escuchado que gente la tratan de gay como un insulto, siendo que en realidad no es nada por el estilo, sino que es simplemente una orientación sexual. Entonces, todavía existe una visión, ¿ya?, de menosprecio a la diversidad en la orientación sexual. Entonces, un tema importante que tenemos que pensar, ¿ya?, cuando estamos enfrente a nuestra orientación sexual, es poder hacernos la pregunta de que si nos sentimos libres de expresarla, ¿ya? ¿Realmente me siento libre al expresar mi orientación sexual? ¿Me siento en un espacio cómodo donde la estoy expresando? ¿Ya? Porque no es normal tener que reprimirla, ¿ya? No es normal tener que vivirla de manera oculta, sin que nadie más se entere, ¿ya? Y tampoco es sano. Por lo tanto, tenemos que primero identificar eso. Si nos sentimos cómodos de poder expresar nuestra orientación sexual libremente. Y luego de cajón viene la siguiente pregunta. ¿Tengo miedo de que mi entorno no me comprenda? O sea, mi entorno me comprenda. Como que tengo miedo a esa situación de cómo van a enfrentar esta información que quizás les tengo que dar, de que quizás ellos tienen una expectativa distinta, o una imagen distinta de lo que cuál iba a ser mi orientación sexual. Y ahora llego con esta noticia. Entonces ese escenario es súper complejo, ¿no? Hay personas que han preguntado o que han tratado de averiguar de dónde surgen las orientaciones sexuales, ¿no? Si es que algo social. Muchas mamás preguntan, no sé, pues cuando algunas mamás que no aceptan, por ejemplo, que sus hijos sean gay, muchas veces se culpan pensando de que quizás hicieron algo mal, ya, de que, no sé, hemos escuchado, por ejemplo, mamás que decían, chuta, es que yo no lo hacía jugar con autos, quizás lo tuve que haber hecho jugar más a la pelota. Yo he escuchado que hay mamás que llevan a los hijos cuando ven que son gays, los llevan al psicólogo. Claro, realmente se genera ahí ese conflicto. Y el tema es que finalmente las orientaciones sexuales, hay estudios que se han intentado hacer, algunos incluso hasta plantean que algo biológico, como que algo con lo que se nace simplemente, ¿ya? Pero la verdad es que no hay ninguna demostración científica de eso. Hasta el momento se considera que es algo social. Pero lo más importante es que son simplemente tus gustos, y es algo que no se puede transformar, ¿ya? Es algo que nace contigo, ¿ya? Y que finalmente es lo que te gusta. Y por eso es súper importante que se pueda expresar libremente, ¿ya? Porque es algo que está dentro de ti, algo de tu esencia, ¿ya? Y es terrible pensar de que algo que es importante para ti, que está en tu esencia, no pueda ser expresado libremente, ¿ya? Porque esto afectaría un montón de otras cosas en tu vida. Entonces es súper importante que comprendan el rol que tiene esta orientación sexual en ustedes, ¿ya? Y cómo la pueden ejercer en los diferentes entornos en los cuales se desarrollan. Ahora, es súper importante entender de que es la familia el lugar más indicado, pese a todo lo que hablamos, ¿ya?, para acompañar este proceso, ¿ya?, de poder reconocer su orientación sexual y poder expresarla. La familia es la más indicada porque es tu espacio de confianza, ellos, entre comillas, te deberían entender, te deberían aceptar y te deberían acompañar, independiente de la información o la noticia que tú le des. Por lo tanto, siempre se prioriza que la familia sea el principal lugar donde ustedes van a poder expresar sus emociones y ser comprendidos, ¿ya? Ahora, bien, a veces la familia no solamente se vuelve el mejor lugar más indicado. Muchas veces la familia no permite expresar todo lo que uno siente porque uno se ha dado cuenta que hacen comentarios en contra de, o a veces intentando insinuarlo, hay un rechazo tajante a esta situación. Por lo tanto, ahí, eventualmente, y en ese escenario, sería bueno el acompañamiento de un psicólogo, ¿ya? Y muchas veces el psicólogo no para la persona que va a entregar la información, no para el hijo, ¿ya?, sino que está pensada principalmente para la familia, para que la familia aprenda cómo acompañar este proceso, para que la familia entienda a su hijo y lo pueda ayudar, ¿ya? Ahora, en el caso más extremo, ya se pueden realizar intervenciones, ya que son psicoeducativas, ¿ya?
o intervención en los casos cuando ya estamos frente a alguna crisis sobre la temática, ¿ya? Sobre, por ejemplo, que la persona ya ha sentido un rechazo, ha sentido actos violentos por parte de la familia, cuando se ha dado cuenta de que empezó a tener crisis por no poder expresarse libremente, ahí ya eventualmente se hace un trabajo mayor, ¿ya? Por parte del psicólogo, ¿ya? Pero estos no son la mayoría de los casos. La prioridad entonces está en el momento en que informamos y compartimos esta información. Bien. Solo para cerrar, hacer énfasis en este concepto entonces de orientación sexual, que comprendan de que es solamente un área de sus expresiones de la sexualidad que no determina nada más que con quien ustedes se sienten atraídos. Entonces es súper importante que lo comprendan esa dimensión y puedan eventualmente generar espacios donde se puedan expresar libremente. ¿Ya? Evalúen ahí con su familia cuáles son las posibilidades y ustedes, por supuesto, promuevan la tolerancia frente a las diferentes orientaciones sexuales. ¿Ya? Escojamos bien nuestros comentarios, vamos eliminando, por ejemplo, algunos comentarios como tratar la homosexualidad como algo malo, ¿ya? Pensar que tratar a una persona de gay es un insulto. Escojamos mejor nuestras palabras, nuestro vocabulario, ¿ya? De esa manera vamos a ir ayudando a la integración, ¿ya? Y por supuesto a la tolerancia con las diferentes orientaciones sexuales. Y aquí quedó más que claro que en realidad no determinan nada más que las personas con las que se sienten atraídos. Bien. ¿Dudas, consultas sobre lo que hablamos? Aquí los compañeros virtuales vieron alguna duda, nos escriben en el chat. Mientras vamos a revisar la actividad final para el portafolio, que es la siguiente. Van a tener que construir en su cuaderno, ¿ya?, un mapa mental con los contenidos de toda la unidad. ¿Ya? Todos sus apuntes en clases que han tenido, todos los contenidos que hemos visto en clases, en base a ellos van a tener que construir este mapa mental. El mapa mental tiene que tener algunas cosas importantes, que son el título, ¿ya?, los conceptos clave de los que hemos visto en clase, líneas conectoras, ¿ya?, que vayan uniendo los diferentes cuadros que componen este mapa conceptual, diversidad de colores y diversidad de formas, ¿ya? No puede ser solo en blanco y negro, sino que tienen que existir colores presentes en este mapa conceptual que ustedes van a hacer, y por supuesto formas, diferentes cuadrados, rectángulos, que vayan significando diferentes cosas. La idea es que ustedes puedan construir un mapa conceptual que pueda explicar lo que vieron ahora en clase y también les va a servir a ustedes para repasar y de forma de ayuda a memoria. Bien. Y la idea es que los que ya lo tienen hecho, en el fondo lo vamos a corregir la próxima semana, pero el resto tiene que empezar a trabajar ahora. ¿Ya? Así que para los compañeros virtuales también trabajen, vamos a ir compartiendo pantalla. No es un PPT, en este caso el mapa conceptual tiene otra dinámica. Bien, saquen un pantallazo entonces a los compañeros virtuales estas preguntas para que la empecemos a desarrollar en el segundo bloque. ¿No se puede hacer en Word y se imprime? No, tiene que ser a mano. Bien, vamos a dejar de compartir entonces y nos volvemos a conectar en 5 minutos para que vayan trabajando en conjunto con sus compañeros acá presenciales.